Bien, mientras se van retirando los organizadores, vamos a ir pasando ya a la primera charla. Como ustedes saben, desde el año 2005, en el marco de la realización de los seminarios, se becan a estudiantes de los últimos años de las carreras afines para que realicen un trabajo de investigación de interés tanto para el sector privado como para la comunidad académica, con el fin de presentar sus resultados en este foro. Luego de un año de trabajo, invitamos a los pasantes seleccionados en el sexto seminario, realizado el 25 de agosto del 2010, y ellos son Maricel Bernardino, Juan Manuel Ponte, Alejandro Sáenz Reale, y también ha colaborado Gastón Darío Dana en este trabajo. También invitamos a subir al estrado, por favor, al coordinador de la investigación, el doctor Carlos Pacífico, y a quienes han trabajado como tutores, al médico veterinario Fernando Gil y al médico veterinario Federico Santángelos. También invitamos, por favor, que se haga presente en el estrado al moderador de este bloque, el señor Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El tema que ellos van a abordar después de un año de trabajo es la recomposición del stock de la producción ganadera vacuna argentina, una visión por regiones. Buenas tardes. Bueno, para mí es realmente un orgullo poder abrir con este séptimo seminario, con un trabajo que, como todos los años, lo llevamos adelante con tutores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA y con alumnos, recordando que uno de los objetivos principales que tuvo esta alianza es el darle la posibilidad a gente joven de participar en la vida del sector ganadero argentino. Hace alrededor de 2 o 3 años, una herramienta que nos pareció muy pertinente para el trabajo con los alumnos y para la generación de conocimiento, nos abrió buenos horizontes, y es el tema de la modelización. En el tema de la modelización, nosotros el año pasado hicimos algunas consideraciones y llegamos a algunos objetivos, y dijimos que el año para recomponer el stock ganadero íbamos a tardar aproximadamente 10 años. Nosotros lo que queremos es aclarar un poco el tema de esta herramienta de modelización. La modelización, para los que no están al tanto de la misma, es una herramienta que nos permite, por un lado, organizar información sobre el tema que queremos modelizar. Por otro lado, al ordenar esa información, podemos encontrar muchas veces baches en esa información, y entonces nos permite hacer una agenda de buscar datos que a lo mejor no están disponibles, o de generarlos directamente porque no están. Por otro lado, este tema de la modelización nos permite hacer algunas simulaciones, y esta simulación, lo que queremos justamente transmitirles es que no es hacer futurología, sino que este tema de la simulación lo que nos permite es, por algún lado, es dejar algunos parámetros fijos y algunas variables que queremos investigar, analizar un poco lo que es el tema de causas y consecuencias de procesos muy complejos. Otra bondad que tiene el tema de modelizar y de simular es el de fortalecer las redes de comunicación. En este caso, ha contribuido mucho a este trabajo SENASA, disponiendo de nosotros consideramos una de las mejores informaciones sobre el tema de ganadería y movimientos de ellos. Yendo directamente ya un poco más al trabajo, y lo que estamos diciendo, el año pasado lo que nosotros hicimos con esta simulación fue decir que nos iba a llevar más o menos unos 10 años recomponer el stock ganadero. Este año nosotros queremos poner el acento, y hemos hecho el trabajo en ese sentido, más que en la recomposición del stock, nos hemos focalizado en tratar la recomposición de la cadena, tanto desde el punto de vista productivo como del stock. Y entonces, a este modelo, a esta simulación que nosotros el año pasado utilizamos, este año le quisimos agregar un valor que es el de analizar
por región del país, cómo contribuiría a esa recomposición de la ganadería en nuestro país. Entonces, lo que utilizamos fue, para no justamente duplicar información y crear confusiones, lo que hicimos fue utilizar la regionalización que maneja INTA, y sobre esa regionalización utilizamos información que nos dio SENASA y compartimos con ellos, reconstruyendo departamento por departamento movimientos de Hacienda. Entonces, para agregar valor al modelo del año pasado, nos focalizamos en la regionalización. Y para analizar la regionalización, lo que estuvimos viendo fue analizar el stock y la dinámica del stock por región, y por otro lado, movimientos de entrada y salida de Hacienda por cada región. Con esta información analizada de stock y de movimientos, pero por región, luego hicimos estimaciones para el escenario 2020. Entonces, haciendo un resumen de lo que va a ser la charla, es del modelo del año anterior. Este año lo que quisimos es recrearlo para avanzar en lo que es la recomposición de la cadena de la ganadería, no del stock solamente, y cómo juegan cada una de las regiones. Y para saber cómo juegan cada una de las regiones tuvimos que analizar cuál es la dinámica del stock y cuáles son los movimientos de Hacienda, entrada y salida de cada una de ellas, para luego concluir con los escenarios para el 2020. Entonces, le doy la posibilidad a Juan que empiece a comentarles el trabajo sobre lo que hizo el trabajo al stock por región. Juan. Bueno, buenas tardes. Como bien dijo Carlos, uno de los suministros que vamos a usar para este modelo de simulación trata de los stocks, analizar los stocks de Hacienda, tanto en sus totales, en los rodeos generales y en los vientres, y analizar la evolución para el periodo 2008-2011, es decir, incorporar un año más a lo que habíamos visto hasta el año pasado. Justamente el año pasado, una de las principales conclusiones a las que arribamos fue, primero informábamos acerca de la disminución en el stock de Hacienda, la fuerte disminución en el stock de Hacienda, de aproximadamente 9 millones de cabezas, con el agravante de que esa disminución estaba compuesta principalmente por vientres, en este caso vacas y vaquillonas, alrededor de 5 millones de cabezas. Y como bien decía Carlos también, estimábamos, dado determinados parámetros de producción, de que nos iba a llevar, que le iba a llevar a la Argentina a recomponer el stock a niveles del año 2008, le iba a llevar aproximadamente 10 años a alcanzar nuevamente casi 59 millones de cabezas, prácticamente 59 millones de cabezas. Los opuestos sobre los que estimábamos eso eran que se iba a retener hembras por el orden del 70% y de que se iba a alcanzar una eficiencia reproductiva, es decir, se iba a alcanzar un índice de destete del orden del 66%. El histórico para nuestro país ronda el 59%, y esta situación, estos parámetros que habíamos estimado el año pasado, no solamente que no se dieron, sino que continuamos perdiendo Hacienda, no solo que no la ganamos. Esto repercutió en los medios de prensa, fue levantado por distintos medios, y un poco nos llevó también, nos dio el empujón para profundizar todavía más en el análisis a partir de este año. Para este año entonces nos propusimos como objetivo general analizar la dinámica del rodeo vacuno, ¿sí?, que era lo que había sucedido en este periodo 2008-2011, salir un poco del mero diagnóstico y a la vez proponer alguna herramienta para mejorar la situación, y profundizar, como habíamos dicho, a nivel regional, tanto en lo que es la dinámica, los movimientos, y a partir de allí estimar al 2020 tanto la producción de carne como el stock de Hacienda con el que va a contar el país. Hacer una estimación al menos, ¿no? Para ello lo que hicimos fue tomar las divisiones que hace el INTA, que ya son conocidas por todos, cinco macroregiones principales, y les asignamos un color. Ese color se va a respetar a lo largo del seminario, cosa de que sea fácil de entender en cada parte donde vayamos hablando. Regiones pampeana, NEA, cada una con su color, y partiendo de la base que a marzo del 2010, según base de datos de SENASA, que es toda la base que hemos venido trabajando, teníamos
como stock general, un stock general a nivel país de 49 millones de cabezas, algo más de 49 millones de cabezas, y como bien dije antes, este stock no solo que no aumentó, que era uno de los supuestos, una de las estimaciones que hacíamos el año pasado, sino que continuó cayendo. Todavía perdimos 1 millón de cabezas más, 1 millón de cabezas esos 48 millones de cabezas que se encuentran distribuidos en todo el país, principalmente en la región pampeana, con un 53%, constituyéndose así entonces como la región ganadera principal a nivel país, seguido por la región del NEA y el NOA, que conforman prácticamente otro 40%. Tenemos la región semiárida y la región patagónica con el 10% restante. Cuando decidimos analizar la evolución, qué pasó con estos stocks para el periodo 2008-2011, ahora a nivel regional, ¿sí? Dado la base de datos de SENASA, podemos desglosar desde niveles nacionales, a niveles regionales, provinciales, incluso llegar hasta a nivel de productor y a nivel de establecimiento, con lo cual a nivel regional podíamos sacar cada realidad para este periodo. Vemos que la principal región pampeana, la principal región ganadera del país, perdió para el periodo 2008-2011 aproximadamente un 18% de su stock, lo que representa 5.6 millones de cabezas menos, ¿sí? Y que continuó perdiendo Hacienda incluso en el año pasado, como vemos aquí sobre las últimas barras, en el año 2010-2011, continuó perdiendo Hacienda aún a pesar del nuevo escenario de precios, que la misma tendencia se observa cuando vemos el NEA, una región con el 27% del stock ganadero del país, 26-27%. Aquí la merma fue del orden del 15%, lo que representa para la región aproximadamente 2.2 millones de cabezas menos, y se analiza la misma tendencia en el análisis punta a punta. Se mantiene todavía esa pérdida incluso en el año pasado, y la realidad es distinta si analizamos el NOA. El NOA, con el 11% de la hacienda del país, perdió solamente en el periodo analizado, en el periodo 2008-2011, perdió nada más que el 4%, lo que representa para la región 200.000 cabezas menos, haciendo la salvedad de que en el año 2009 no solo no perdió Hacienda, sino que vio incrementados sus stocks. Otra vez la realidad cambia si analizamos la región semiárida y analizamos la región patagónica, con pérdidas que van desde el 27 hasta prácticamente el 30%, que si bien las regiones no son importantes, no tienen peso en realidad en cuanto al stock ganadero, no tienen peso a nivel país, en su participación a nivel país, pero las mermas que vemos son realmente importantes y afectan a la realidad de la región. Esto, si uno analiza a nivel productor, a nivel cadena involucrada, significa una pérdida terrible de un tercio del stock. Para el periodo analizado, esto va a condicionar enormemente la recuperación del stock para esta cadena, sobre todo en un contexto de escasez general de hacienda de todo el país. Entonces, como consideración, es interesante destacar que las principales regiones ganaderas del país, esto es la región del NEA y la región pampeana, perdieron prácticamente 8 millones de cabezas en su conjunto. Destacar la importancia de la región pampeana, que por sí sola ya perdió más que la sumatoria de todas las otras regiones juntas, ¿sí? Bueno, y haciendo mención también a lo que hablábamos antes de semiárida y patagónica. Ahora, desagregando esta evolución, ahora para analizar qué es lo que sucedió con los vientres, partimos al año 2010, marzo del 2010 también, según base de datos de SENASA, con un stock de vientres de 20 millones y medio de cabezas, stock que ha ido disminuyendo incluso a lo largo de este año también, perdimos medio millón de cabezas más, y como verán se encuentra distribuido de una forma bastante similar al resto del rodeo general. ¿Y por qué analizamos los vientres? Los vientres son importantes si queremos pensar en una recuperación de los stocks, tanto para a nivel país como a nivel de cada región. El nivel de vientres, el nivel de vaquillas y de vaca que tenga cada región va a condicionar su capacidad de recuperación, por lo menos desde su propio stock. Y una forma de analizar la eficiencia de los vientres, de las vacas y de las vaquillonas, es analizar la relación ternero-vaca. La relación ternero-vaca es la relación que más se aproxima al porcentaje de destete, ¿sí? Y se calcula analizando la cantidad de terneros que vemos en cada región sobre la cantidad de vacas que contaba la misma. Entonces, la principal región ganadera del país, la región pampeana, contaba para este año 2011 con prácticamente 7 millones de cabezas,
para esas 10 millones de vacas que estamos viendo, dando una relación de casi el 70%, un 69%, y siendo la mejor relación a nivel país. Las cosas no son iguales si vemos la región del NEA, con un índice notablemente menor. Algo similar sucede con el NOA. Acabamos viendo índices del orden del 46-48%, con alguna leve mejora si hablamos de región semiárida y patagónica, pero nuevamente hay que hacer la salvedad de que la participación de estos stocks a nivel nacional no termina influyendo, no termina impactando. Claramente este índice se ve influenciado, se ve empujado a la suba por la región pampeana, cuando vemos el índice a nivel nacional. Ahí está el 59% del que hablaba antes, que es el histórico índice de destete a nivel país y que también se mantiene en este año. Entonces, como consideración, es importante destacar que si bien la evolución de la hacienda de todas las categorías para el periodo 2008-2011 ha sido bastante similar, independientemente de la categoría, sobre todo el año pasado, hay que hacer una salvedad de que si bien el país perdió solamente en transcurso del año 2010 a 2011, tuvo una merma del orden del 2% a nivel país, la categoría vaquillona dentro de este mismo periodo perdió incluso el 15%. Quiere decir que esto va a condicionar notablemente la cantidad de hacienda y el ciclo de reposición de los stocks en los años futuros, ¿sí? Ese es desde el punto de vista de los ciclos de reposición. Desde el punto de vista de la oferta de carne, si comparamos solamente el año 2008 contra el de 2011, vemos que el país produjo 2,5 millones de terneros menos. Esto también es menos oferta de carne, también es menos vaquillas que van a entrar en el ciclo de reposición para vientres. Nuevamente destacar la importancia de la región pampeana. La disminución de hacienda de vientres en este caso para la región por sí sola ya fue superior a la sumatoria del resto de las regiones, ¿sí? Y que si bien la región pampeana tiene el mejor índice ternero-vaca, la mejor relación de destete, esto dista mucho de ser el ideal, sobre todo si lo comparamos con otros países o con la capacidad tecnológica, ¿verdad? Entonces, como conclusión general, es interesante destacar que si bien la liquidación de stock es importante, la liquidación de vientres y sobre todo de vaquillonas es la que va a condicionar la recuperación de todos los stocks en cada una de las regiones y a nivel país. Ahora, hasta acá veníamos viendo los rodeos generales, veníamos viendo los vientres desde un punto de vista a nivel nacional, un punto de vista regional, y todavía salimos más del promedio, nos alejamos más de los promedios y vemos la realidad por provincias. Este es un gráfico comparado de qué es lo que ha sucedido también para el mismo periodo 2008-2011 en cada una de las provincias. Y se ve claramente 4 grupos. Un primer grupo que incluso ha visto incrementados sus stocks para el periodo analizado, el caso de Neuquén, el caso de Misiones, con incrementos del orden del 5 al 15%. Vemos un segundo grupo que prácticamente no ha tenido variaciones, donde encontramos provincias como el caso de Tucumán, Tierra del Fuego, provincias al igual que el primer grupo, que no son de peso importante, relevante a nivel nacional en cuanto al stock de hacienda con el que cuentan, cosa que no sucede con el tercer grupo. Tercer grupo compuesto principalmente por provincias del NEA y del NOA, donde encontramos Corrientes, encontramos Chaco, encontramos Entre Ríos, que son provincias que sí cuentan con un nivel de hacienda que pueden influenciar a nivel nacional y han sufrido mermas entre el orden del 5 al 12%, lo cual es importante, pero no tan importante siquiera como cuando analizamos el cuarto grupo. El cuarto grupo, donde están incluidas principalmente las regiones pampeana, las principales regiones ganaderas del país, han sufrido mermas del orden del 15 al caso extremo del 43%. Esto arrastra un promedio a nivel país del orden del 17%, 17.15%, siempre para el periodo analizado, 2008-2011, y este equivalente para salirse del número frío es un equivalente a haber perdido el stock ganadero de la República Oriental del Uruguay. Esa es la magnitud de la pérdida de la Argentina para este periodo. Entonces, como consideración, podemos ver que si bien la región del NOA y del NEA han perdido hacienda, se encuentran de alguna manera mejor posicionada, si la comparamos con la región pampeana, por ejemplo.
Y como bien había dicho antes, una de las capacidades que teníamos a través de la base de datos de SENASA era de disgregarla, incluso llegar a nivel productor, con lo cual podíamos analizar de que existe una gran diferencia en los índices reproductivos, en la eficiencia reproductiva, dependiendo de los establecimientos de punta al resto de los establecimientos. Ahora sí, mi compañero. Bueno, buenas tardes. ¿Por qué analizar los movimientos? ¿Por qué son importantes? Principalmente porque estos stocks que nos mostraba Juan Manuel no son estáticos, sino que son dinámicos. Y hay gran cantidad de movimientos, no solo dentro de cada región, sino entre las distintas regiones. Nosotros lo que vamos a hacer es ver principalmente los movimientos interregionales, es decir, los que ocurren entre las regiones y con respecto a dos destinos, a lo que es recría e invernada de animales y movimientos con destino a faena. Muy bien. Traslado de hacienda entre regiones. ¿De dónde surgen estos datos? Cada vez que un productor desea movilizar hacienda, debe solicitar un permiso al SENASA que se llama Documento de Tránsito Animal. Es un DTA. En este permiso lo que hace es aclarar la cantidad de animales que va a movilizar, hacia dónde, a qué establecimiento, qué categorías son, de quién son esos animales. Y nosotros lo que hicimos fue tener acceso a toda la base de datos de estos DTAs y darle una perspectiva regional. Tomamos en cuenta todas las categorías y con principalmente dos destinos, lo que es recría e invernada y hacia faena. La ventaja de analizar los movimientos es que nos permite conocer la producción real de cada región. Esto no es lo mismo que una región simplemente produzca terneros y los envíe a otras regiones, o que esos terneros que produce incluso los inverne, o yendo un poco más adelante, que esos terneros que inverna también los faene y abastezca de carne el consumo interno de cada región. Entonces esto, conocer la naturaleza de los movimientos nos permite tener una idea de la naturaleza o del nivel de integración de la cadena en cada región. Para estudiar los movimientos lo que vamos a hacer es tomar como punto de referencia a cada una de las regiones, en este caso la región pampeana, y ver cómo son los movimientos hacia la región provenientes de otras regiones y desde la región hacia el resto de regiones. Recordemos que esta región presenta alrededor del 53% del stock, es más de la mitad del stock nacional. Sobre la izquierda, en color verde, podemos ver, o vamos a ver los movimientos hacia invernada o para invernada, y sobre la derecha, en rojo, los movimientos para faena. Con respecto a la región pampeana, vemos que egresan de la región hacia otras regiones cerca de 500.000 de animales, pero ingresan cerca de 1.800.000 animales, lo que deja un saldo positivo de 1.300.000 animales que se producen en otras regiones, pero que ingresan a esta para ser recriados e invernados aquí. Con respecto a la faena, vemos que egresan cerca de 600.000 animales y los que ingresan son cerca de 1.100.000, lo que deja un saldo marcadamente positivo de 500.000 de animales que se producen e invernan en otras regiones, pero que ingresan a la región pampeana para ser faenados en esta región. La región presenta cerca entre el 70 y el 75% de la faena nacional y se explica en gran medida por presentar grandes centros de consumo. Entonces, esta región la podemos clasificar como una gran receptora de hacienda para cría e invernada y como una receptora importante de hacienda para faena. El rol que toma es como receptora, recibe una importante cantidad de hacienda. Si miramos lo que ocurre con la región del NEA, recordemos tienen cerca del 26% del stock, vendría a ser una cuarta parte. Vemos sobre la izquierda los movimientos para cría e invernada. Vemos que ingresa una pequeña cantidad de animales si lo comparamos con los que egresan. Hay un marcado desbalance entre lo que proviene de la región y lo que desde esta región se envía hacia otras. Es un saldo de 1.000.000 de animales para lo que es cría invernada. Y para faena ocurre algo similar, se respetan las proporciones, aunque en términos absolutos menores. Nuevamente un saldo negativo de 500.000 de animales.
esta región se desprende anualmente de una muy importante cantidad de hacienda, tanto para lo que es cría invernada como para faena, y en gran medida lo hace hacia la región pampeana. Funciona como una muy importante proveedora de hacienda de esa región. Sobre la izquierda tenemos el saldo de invernada. Ese millón de animales, la mitad son terneros y terneras. Provee en gran medida de otras regiones de esas categorías. Ahora vamos a ver lo que ocurre con respecto a NOA y semiárida. Con respecto a la región del noroeste, vimos que ingresaban alrededor de 300.000 animales y egresaba una cantidad similar. Al estudiar los movimientos vimos que eran más bajos si los comparábamos con las otras regiones. Por ejemplo, con la región del NEA presentan menos de la mitad de su stock, o con respecto a la región pampeana cerca de una quinta parte. Entonces es entendible que el total de movimientos sea considerablemente menor. Y con respecto a de dónde provenían y hacia dónde se enviaban esos animales, vimos que ingresaban al NOA cerca de 300.000 animales, principalmente del NEA, y se enviaban una cifra similar hacia la región pampeana, dejando un saldo bastante reducido, cercano a cero. Entonces presenta un menor flujo de animales y un balance equilibrado. No toma un rol como emisora o como receptora de hacienda esta región. No ocurre lo mismo si miramos la región semiárida, ya que con respecto a lo que es invernada en el globo superior, el saldo neto es negativo, es decir que egresan más animales de los que ingresan, cerca de 250.000 de animales, y con respecto a faena son cerca de 100.000 cabezas. Esta región toma un rol similar a la región del NEA, aunque con valores menores. El 90% de estos movimientos son con respecto a la región pampeana, funcionando como la segunda proveedora de hacienda de dicha región después del NEA. Entonces funciona como una importante emisora. En quinto lugar está la región patagónica, pero no menos importante. Al estudiar los movimientos vimos que las cantidades eran mucho menores. De las 5 regiones era la región que menor flujo de movimientos presentaba, y esto es entendible ya que posee solo el 3% del stock nacional. Pero un elemento que hay que destacar de suma importancia es que al norte de dicha región se encuentra el río Colorado, que funciona como un límite natural y se lo utiliza para dividir dos zonas. La región patagónica es una zona clasificada o tipificada como libre de aftosa sin vacunación, es decir que no es obligatoria la vacunación contra la aftosa. La aftosa es una enfermedad de alta contagiosidad que se combate muy activamente. Y sobre el norte del río Colorado, lo que sería el resto del país, es una zona clasificada como libre de aftosa con vacunación, donde la vacunación contra aftosa es obligatoria. Entonces, este río Colorado funciona como límite y como impedimento, no pueden ingresar animales a la región. Entonces esto puede ser un obstáculo para ingresar animales, pero al mismo tiempo se lo puede ver como una oportunidad, ya que el estatus sanitario que presenta la región es inmejorable, pudiendo exportar carne a mercados de alta exigencia sanitaria. Entonces podría llegar a ser una ventaja competitiva si se lo acompaña con políticas exportadoras claras. Entonces, como para resumir con respecto a lo que es movimientos, vemos la región pampeana como una gran receptora de hacienda. Aparte presenta un muy importante stock. Entonces vamos a ver que si se mejoran los índices productivos es la región que más impacto va a tener. En segundo lugar, destacar el rol del NEA como proveedora, como emisora de hacienda y como principal proveedora de hacienda de la región pampeana, seguida en ese rol por la región semiárida, aunque con niveles menores. El rol del NOA o no lo tiene definido como si tienen las otras, hay un balance equilibrado, y con respecto a la región patagónica nos preguntamos si no es una oportunidad que estamos dejando pasar. Entonces, estos dos elementos, tanto stock como movimientos, hacen las veces de insumo y de soporte a la parte de estimaciones de escenarios productivos de la que va a hablar Maricel.
Bueno, yo les voy a hablar de las estimaciones y escenarios al 2020 que armamos en función de lo que hablaron los chicos, tanto para ver cómo evolucionaría el stock bovino como también para ver cómo sería la evolución de la producción de carne. Bueno, para hacer las estimaciones nos basamos en el modelo de simulación construido el año pasado, que tiene como base para su funcionamiento la dinámica del rodeo, en la cual si consideramos un rodeo general conformado por un determinado stock de vientres con un determinado destete, anualmente vamos a tener una determinada cantidad de terneros destetados. Y si consideramos que también todos los años vamos a tener una proporción de estos vientres que se van a ir del rodeo como refugo, ya sea porque se mueren o porque se envían a faena, de las terneras que estemos destetando vamos a tener que guardar la reposición para poder reemplazar a estos vientres que se están yendo. Las terneras que no sean seleccionadas como reposición, junto con todos los terneros machos, son los que se van a recriar, engordar y luego enviarse a faena. Si tomamos, por ejemplo, un stock de vientres de 100 vientres con un 60% de destete, que este es el destete histórico de nuestro país, vamos a tener todos los años 70 terneros destetados, de los cuales la mitad van a ser machos y la mitad hembras. Si a su vez consideramos el refugio histórico de nuestro país, que es de un 20%, vamos a estar eliminando todos los años 20 vientres que van a tener que ser reemplazados por 20 terneras que van a ser nuestra reposición. Estas 20 terneras son el 66% de las 30 que son destetadas, y esto lo que nos permite es tener un rodeo en equilibrio, un rodeo con un stock estable. Como podemos ver en el esquema, acá hay 3 puntos en los cuales se puede trabajar si queremos romper con este equilibrio y hacer que el stock evolucione, es decir, que crezca, porque en este esquema el stock todos los años se mantendría en la misma cantidad. Si nosotros queremos que evolucione, tenemos que manejar el refugo, el destete o la retención, ya sea de terneras y de vaquillonas. Se puede hacer disminuyendo el refugo, bajándolo a menos del 20%, aumentando el destete a más del 60% o aumentando la retención a más de un 66%. Hoy en día lo que se está dando en nuestro país es una fuerte retención tanto de terneras como de vaquillonas, pero seguimos con los mismos índices reproductivos ineficientes, con el mismo destete de un 59-60% y con un refugo entre un 18 y un 20%. Entonces, el modelo de simulación que se construyó el año pasado, lo que hicimos fue adecuarlo, como ya dijeron los chicos, para trabajar en cada una de las regiones, y para poder llevarlo a nivel regional lo que tuvimos que hacer es, en un primer lugar, calcular los parámetros productivos regionales, que son, bueno, la tasa de destete, la tasa de producción regional, la tasa de extracción, la retención tanto de terneras como de vaquillonas, la tasa de refugo y el peso de faena. Y luego, con estos datos, pudimos hacer tanto las estimaciones para lo que es stock bovino como para producción de carne, tanto a nivel regional como a nivel país. En el caso de stock bovino, nos propusimos analizar el impacto que tenía la tasa de destete y la tasa de refugo en la evolución del stock. Y en lo que es producción de carne, nos propusimos analizar el impacto también del destete y del peso de faena en lo que es producción de carne. Bueno, entonces calculamos los parámetros a nivel regional. El primer parámetro calculado fue el porcentaje de destete, como ya dijo Juan. Se calculó en función de la relación ternero-vaca de cada una de las regiones. Como vemos, el promedio ponderado a nivel país es de un 59%, y dentro de cada una de las regiones los valores son muy diferentes, entre un 46 y un 69%. El mayor destete lo tiene la región pampeana, con un 69%, y el resto de las regiones con valores inferiores al 51%. El siguiente parámetro calculado fue la tasa de producción regional. Esta tasa fue construida para saber realmente cuánto es lo que cada una de las regiones produce, teniendo en cuenta tanto las cabezas que la región envía a faena como el saldo de invernada. El saldo de invernada tiene en cuenta las cabezas que salen de la región con destino invernada, pero también las que ingresan. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, pudimos sacar realmente cuánto es lo que cada una de las regiones produce. Así nos dio a nivel país un 25% de tasa de producción, y dentro de las regiones la mayor tasa de producción la vemos en la región pampeana también, con un 29%, y el resto de las regiones entre un 19 y un 25%.
El otro parámetro que calculamos para hacer las estimaciones fue la tasa de extracción, considerada como las cabezas enviadas a faena por cada una de las regiones sobre su stock, el stock regional. A nivel país nos da un promedio ponderado de un 25%, encontrando también situaciones muy diferentes dentro de cada una de las regiones. La mayor tasa de extracción la tiene la región pampeana nuevamente, con un 34%, y el resto de las regiones tienen valores entre un 12 y un 20%, y acá cabe destacar lo que sucede en el NEA, que tiene solo un 12% de extracción, es decir, que solo envía el 12% de su stock a faena, y esto, si recordamos lo que dijo Alejandro, se debe a que es una región expulsora de Hacienda, tanto para invernada como para faena. Finalmente, el último parámetro calculado fue la retención de terneras y vaquillonas. En este caso, se consideró a esta tasa como realmente las hembras jóvenes que quedan en la región, descontando aquellas terneras y vaquillonas que salen para faena y a las que salen de la región con destino invernada. Como vemos, el promedio ponderado a nivel país nos da un 77% y el valor dentro de cada una de las regiones es superior al 66%, que es el equilibrio y que es el que no hace que aumente ni disminuzca el stock. Entonces, todos estos parámetros fueron los que utilizamos para poder hacer las estimaciones de manera más aproximada, haciendo la salvedad de que como hoy la retención es muy alta, como vemos en las regiones del norte, el NEA y NOA está en un 85%, vamos a hacer que en los próximos años tienda al equilibrio del 66% y no queden estos valores. Entonces ahora les voy a mostrar algunos de cómo evolucionaría el stock bovino bajo diferentes supuestos. Este gráfico lo que muestra es cómo sería la evolución del stock nacional y por regiones, manteniendo las tasas actuales que fueron las que les mostré antes. En este gráfico, tenemos en el eje X los años del 2008 al 2020. Lo que es 2008 a 2011 son datos fijos suministrados por SENASA y a partir de 2011 son las estimaciones. Y en el eje Y o vertical tenemos la existencia de Hacienda en millones de cabezas. Los colores son los mismos con los que venimos trabajando. Cada uno de los colores representa una región, el verde es la región pampeana y la suma de todas las regiones nos da el total país, que está representado con la línea naranja sobre las barras. Acá, como vemos, si mantenemos las tasas actuales, se llegaría al 2020 con un stock país de 52 millones de cabezas, y acá vale destacar que la única región que crecería sería la región pampeana. El resto de las regiones disminuiría su stock debido a que tiene índices reproductivos de destetes muy bajos, como ya dije, inferiores al 51%, y eso es lo que no les permite crecer. También, si pueden ver el caso de la región del NEA, que es el color rojo, acá hasta el año 2016 tiene una leve tendencia a aumentar su stock, pero esto se debe a que hoy en el NEA tenemos una retención del 85%, y eso es lo que hace que crezca en una primera instancia, pero luego, al tender al equilibrio del 66%, con el mismo destete de un 48%, finalmente baja su stock. Ahora, si vamos a evaluar lo que es el impacto del destete en el stock, tanto intrarregión de cada una de las regiones, como en el total país. Por ejemplo, si mejoramos el destete en la región pampeana de manera independiente, manteniendo el resto de las regiones iguales, pasamos un 69% de destete a un 74%, vemos que su stock mejoraría en un 16%. Si hacemos este ejercicio con la región del NEA, pasamos un 48, un 55%, se mejoraría un 25% su stock. Si llevamos el destete del NOA también un 55%, se mejoraría un 35% su stock, en semiárida un 19% y en Patagonia un 13%. Como vemos, el impacto que tiene una mejora en el destete dentro de cada una de las regiones es muy variable, y también el impacto que tienen estas mejoras intrarregionales a nivel país, que es lo que vemos en los cuadros blancos. Como vemos, si por ejemplo tomamos el caso del NOA, vemos que mejorando su destete, mejora en gran medida su stock en un 35%, pero a nivel país solo impacta un 3%. Esto se debe a que tiene solo el 11% del stock total del país. En contraposición con la región pampeana, que mejorando su stock solo mejora el 16% su stock, pero a nivel país es la que mayor impacto tiene, impacta en un 9% en el stock total del país. Si ahora vemos cómo evolucionaría el stock, mejorando el destete en todas las regiones, es decir, llevamos el destete de pampeana a un 74%
y el de el resto de las regiones a 55, vemos que al 2020 en vez de llegar a 52 millones de cabezas, se llegaría a tener 62 millones de cabezas. Y en este caso sí, todas las regiones aumentarían en su stock y mejorarían, y no solo la región pampeana como pasaría si mantenemos los destetes actuales. Ahora la otra variable que nos propusimos analizar el impacto era el refugo. En este caso el refugo histórico de nuestro país es de un 20%, hoy está alrededor del 18%, y lo que nos propusimos fue, en vez de hacer que tienda a volver al histórico del 20%, mantenerlo hasta el 2020 en un 18%, y esto nos permite llegar al 2020 con un stock total país de 54 millones de cabezas, y en este caso las únicas regiones que crecerían en su stock serían la región pampeana y la región del NEA. Tanto NOA como Semiárido y Patagonia disminuirían en su stock. Con respecto a lo que estuve hablando, vimos que una mejora en el destete en cada una de las regiones impacta de diferente manera. Si mejoramos 5 puntos de destete en la región pampeana, el stock total país aumentaría en 5 millones. Si en vez de darse la mejora en pampeana se diera en el NEA, se aumentaría solo 2,5 millones. Y si en vez de mejorarse en el NEA o en pampeana, esta mejora se diera en NOA, solo se aumentaría un 0,5 millones de cabezas. Esto nos sigue ratificando el gran impacto y la gran importancia que tiene la región pampeana, si queremos enfrentar una recuperación. A su vez, también vimos que la evolución del stock vía retención de terneras y vaquillonas, que es como estamos haciendo hoy en día, es lenta, es algo más acelerada si mantenemos un refugo en un 18%, y finalmente la mayor evolución y el mayor crecimiento se daría si mejoramos la eficiencia reproductiva, es decir, el destete. Y esta mejora en el destete lo que implicaría no sería aumentar la cantidad de vacas, sino con la misma proporción de vientres aumentar la cantidad de terneros logrados, y así podremos lograr mayor producción de carne. Con respecto al otro modelo, que es de producción de carne, lo que vamos a ver ahora es cómo evolucionaría la producción de carne si mantenemos las tasas actuales. En este caso, en este gráfico lo que podemos ver es en el eje X los años, del 2008 al 2020 también. Acá los datos son hasta el 2010, y en el eje Y tenemos la producción en millones de toneladas. La producción total de carne fue calculada en función del stock presente en cada una de las regiones, y también teniendo en cuenta la tasa de extracción y el peso de faena. Nosotros consideramos como tasa actual un peso de faena de 225 kilogramos res, y para calcular el consumo interno se tuvo en cuenta un consumo per cápita entre un 55 y un 60 kilos por habitante por año, que es lo consideramos un histórico, y también se tuvo en cuenta el crecimiento vegetativo poblacional para el cálculo del consumo interno. Finalmente, para hacer las estimaciones, el saldo de exportación se calculó en función de la diferencia entre la producción de carne y el consumo interno. Como vemos, manteniendo las tasas actuales, se llegaría al 2020 con una producción de 3.030.000 toneladas de carne, y esto lo que nos está indicando es una gran escasez de carne para los próximos años, y también que los saldos exportables van a ser muy bajos, mínimo hasta el 2016. Con respecto al simulador, lo que hicimos fue ver cómo impactaba una mejora en el peso de faena en una primera medida, pasar de 225 kilogramos res a 235 kilogramos res, manteniendo el destete a los valores actuales, un promedio país de 59%, y con esta mejora se lograría llegar al 2020 con una producción total de carne de 3.170.000 toneladas. Estos son 140.000 toneladas más que si mantenemos las tasas actuales. Después lo que hicimos fue mejorar el destete y no el peso de faena. En este caso mantuvimos el peso de faena en 225 kilos y aumentamos el destete en todas las regiones a un 74% en pampeana y 55% en el resto, llevando el promedio ponderado país a un 65%. Esto nos da una producción total al 2020 de 3.310.000 toneladas de carne, que son 280.000 toneladas más que con las tasas actuales. A su vez, con estas mejoras en el destete se podría lograr
al 2020 un saldo exportable de 800.000 toneladas de equivalente a res con hueso, que sería similar a lo que se exportó en el año 2005, que fue el de mayor exportación en estos últimos años. A su vez, si vemos los gráficos, se ve claramente el mayor impacto que tiene una mejora en el destete sobre el peso de faena sobre la producción de carne que el peso de faena. Ahora, si vemos cómo sería la producción de carne si se mejoran ambas variables, tanto el peso de faena como el destete, llevando el peso de faena a 235 y el destete a 65%, vemos que en los mejores de los casos se podría llegar a 3.450.000 toneladas de carne como producción total, y acá sí tendríamos mayores saldos exportables que nos van a permitir, obviamente, mantener el consumo. Acá, con lo que vimos, como para concluir, vimos que el incremento del peso de faena tiene un impacto ayuda, pero no es suficiente, solo se mejora en el corto plazo, y que sí o sí, para una mejora en el mediano y largo plazo, son necesarias mejoras en la eficiencia reproductiva, es decir, en el destete en cada una de las regiones, si queremos seguir consumiendo la misma cantidad de carne y tener unas buenas exportaciones. Bueno, ahora Fernando les va a hablar de las conclusiones. Buenas tardes. Yo lo que voy a hacer básicamente es recoger datos, puntos, consideraciones que estuvieron explicando para reafirmar algunos conceptos e ideas que creemos son importantes del trabajo que estuvimos haciendo. Algunos puntos que tocamos. Claramente la ganadería ha sufrido ciclos durante su etapa, ciclos ganaderos que históricamente se han repetido de retención y de liquidaciones. Bueno, hoy estamos en un ciclo de retención, lo vimos con los números de retención de terneras y vaquillonas que marcan un promedio alto y fundamentalmente en el norte, con esos índices de 85%, tanto en el NEA como en el NOA, nos están marcando claramente el proceso de retención que hoy está sufriendo el rodeo argentino, que juntamente con la baja en el refugo da que tenemos una proporción de hembras en faena muy por debajo de los últimos años. Y esto hace que en los próximos años haya una recomposición muy factible. Cuando estuvimos hablando de las regiones, de los movimientos y el porqué para poder nutrir al simulador, necesitábamos esos datos y creíamos que era importante para ver cómo se maneja cada región y si hay algún tipo de independencia cuando los parámetros para el país son los mismos. Y en esto vimos que la región pampeana actúa como la gran receptora. Claramente recoge animales que son recriados y engordados del resto de las regiones del país, fundamentalmente del NEA, y también es gran receptora para lo que es la faena de animales. Asimismo, el NEA es la región por excelencia del país que emite hacienda hacia otras regiones, ¿sí? O sea, esa gran productora de terneros que es el NEA, los engorda en muy baja proporción, los envía básicamente a región pampeana para que sean engordados y luego faenados. Y para nutrir este modelo de simulación, nosotros tomamos diversas variables. Entre esas variables que les explicó Maricel, claramente el destete, esta relación ternero-vaca, es la que surgió como clave para la recomposición de la ganadería. Entonces, para que nos quede una idea un poco más clara, algún número concreto, vimos que un incremento del 5% del destete en la región pampeana equivale a mejorar al 55% el destete en el resto de las regiones. Eso como para que tengamos una idea de números de qué aporta cada región y qué va aportando cada índice que hace a la eficiencia de la ganadería. Esto nos permite ver que el norte es importante, digamos, el norte ayuda, pero no es suficiente, dijimos. Necesitamos un crecimiento de la ganadería en todo el país.
No nos podemos basar solamente y pensar que creciendo en una región vamos a poder tener valores de producción importantes y adecuados tanto para el consumo interno y exportación. Y con todos estos valores, como estuvimos viendo, el modelo no indica que habrá grandes cambios en la oferta de carne vacuna para los próximos años. O sea, vimos que en el corto y mediano plazo la oferta de carne vacuna seguirá siendo escasa. Tendremos que ver, más allá de 4 o 5 años, cómo se modifican estas variables para ver si hay cambios. Pero los primeros años están bastante rígidos con los números de hacienda, de categorías y de producciones que tenemos hoy en día. Esta escasez de oferta vacuna está llamada para quedarse para los próximos años. Y esto, por otro lado, entonces nos limita en el crecimiento en el mercado mundial. Si vamos a mantener los niveles de consumos que hoy por hoy igualmente son más bajos que el histórico, hoy estamos en 50 y pico kilos de consumo de carne por habitante por año, que son menores a los históricos, en el 2009 estuvimos cerca de 70 kilos, igual si queremos mantener este consumo entre 55, 58, 60, los saldos exportables seguirán siendo muy bajos. Esto quita que Argentina no volverá a tener un papel importante en el mercado mundial de carne, al menos que haya cambios muy, muy drásticos. Y yendo un poco a cómo va a continuar el seminario, volvemos a decir, dijimos varias veces y lo dijimos otros años anteriores, que la eficiencia reproductiva, la que nos va a dar los terneros que logramos por vacas, es clave. Entonces, eso lo tenemos que mejorar en el largo plazo si queremos tener más producción. Porque no sea cosa que la mayor producción se dé por una liquidación de stock, que fue lo que pasó en el año 2009. Tuvimos uno de los valores más altos de producción de carne vacuna, pero fue una producción mentirosa. O sea, lo que hicimos fue comernos las vacas. Entonces, si queremos mejorar la producción, pero no comernos las vacas, indefectiblemente tenemos que trabajar mejor, hacer más cosas, trabajar sobre todas las categorías, sobre todos los procesos productivos, ¿sí? E inexorablemente forrajes, sanidad, genética, manejo, tendrán que ser incluidos en la agenda de todos los que estamos involucrados de una u otra manera en esta producción y cadena de ganados y carnes. Entonces, por eso nosotros llamamos que cada vez tendremos que ir más a una gestión empresarial, que hay muchos que ya lo están haciendo, pero cada vez tendremos que acercarnos más a eso y utilizar todas las tecnologías que hoy están disponibles. Acá puse 2 fotos, ahora vamos a seguir hablando de todo lo que está hoy disponible, de todo lo que hay en la alimentación, en sanidad y demás. No, digamos que es como que ya no tenemos otra alternativa. Por el momento hacemos un primer cierre del trabajo que hicimos con los alumnos. Agradecer a SENASA, a todas las instituciones que trabajamos juntos. Y por ahí alguno que estuvo en el año 2009, yo cerré con esta misma foto y les decía que las vacas nos miraban a ver qué hacíamos. Y bueno, creo que hoy sigue vigente esto. Así que bueno, por el momento, muchas gracias. Bien, antes de pasar a la próxima disertación, les recordamos que dentro de los maletines tiene unas hojas donde pueden ir haciendo las preguntas. Les pido por favor que las vayan haciendo. Están los auxiliares de sala a ambos laterales recorriendo los pasillos para ir juntándolas, así le damos agilidad al tema. La próxima disertación va a estar a cargo del doctor Federico Santangelo y esto se abre con una gran pregunta: si es necesaria la incorporación de tecnología en la cría. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con la temática que veníamos planteando en esta primera etapa del seminario, hoy estamos viendo un buen momento para la ganadería y ahora lo vamos a discutir, pero antes de ver esta particularidad
de lo que es la ganadería per se, nos gusta siempre hacer una visión sistémica, una visión global de lo que es la cadena de ganados y carnes en la República Argentina y cómo está realmente hoy esta cadena de ganados y carnes en forma global. Algunos sectores están bien, otros mal. Vamos a ir viendo y evaluando los indicadores que nosotros tomamos en cuenta y vemos, y no lo vamos a repetir, que durante los últimos años el stock nacional cayó entre un 17 y un 19%. La caída en la faena y en la producción de carne en playa de faena en los últimos años ha sido de prácticamente 22%. Argentina venía faenando alrededor de 13, 14 millones de cabezas de faena en el año 2007-2008, pasamos a los 16 millones en el año 2009 y hoy no estamos llegando a prácticamente los 11 millones de cabezas faenadas. Esto está trayendo una terrible perjuicio para la industria frigorífica. Reconozcamos que la industria frigorífica es la industria del volumen, donde diluyen todos sus costos en función de las cabezas faenadas, y hoy tener una cantidad de 4 o 5 millones de cabezas faenadas menos trae una terrible problemática para lo que es la industria. Por otra parte, hemos visto también una caída brutal en las exportaciones de carne argentina. Argentina en el año, como decía Maricel, en el año 2005 llegó a exportar 800.000 toneladas de carne. El año pasado estuvimos en 250.000. Este año no se cree que vamos a llegar en 200.000 toneladas de carne. De tercer exportador mundial, hoy estamos ocupando el 10º lugar en las exportaciones mundiales. Nos ha pasado Paraguay, nos ha pasado Uruguay. De los 10 países y bloques que emergen dentro o los grandes jugadores que están en el contexto internacional como grupos de exportadores, hoy Argentina está último. Y por último, hemos visto una caída del consumo interno que hace 3 años estábamos en 70 kilos de carne, hoy estamos en 52, 53, 55 kilos de carne. Argentina tiene todo el potencial para ser un jugador importante en lo que es el mercado de ganado sin carnes. Ha sido, yo me atrevería a decir, con una analogía futbolística, campeón mundial. Tenemos posibilidad de ser campeones del mundo. Hoy Argentina está en Primera B. Y esto me hace recordar a River, discúlpeme a mí, pero hemos hecho todo mal en los últimos años y hoy Argentina está jugando en la B, lamentablemente. Tenemos que hacer las cosas bien para volver a ser protagonistas, volver a ascender a la A y volver a jugar un mundial, que es el lugar donde Argentina merece estar. Por otra parte, otra de las características que vemos en el sector ganadero específicamente es que es muy baja productividad. La productividad, como veníamos viendo recién, tanto a nivel criador como a nivel engordador, es muy baja, con bajos niveles de índices productivos, y si uno lo compara con los niveles de productividad que ha alcanzado la agricultura, con los buenos precios que alcanzó la agricultura, es evidente por qué la ganadería ha sido desplazada por la agricultura. Malos niveles de productividad, sumalo a regulares a malos precios, evidentemente contra una agricultura con un paquete tecnológico, con buenos niveles de productividad y buenos precios, evidentemente los productores se vuelcan a lo que es la agricultura en detrimento de lo que es la ganadería. Y por último, es una cadena, y ya no me atrevería a decir si es una cadena, la de ganados y carnes, sino un conjunto de eslabones oxidados que se pelean entre sí, entre lo que son los criadores, invernadores, industriales, exportadores, consumeros, matarifes, carniceros, supermercados. No hay una integración, no hay una coordinación a lo largo de toda esta cadena, sino que trae peleas internas, no hay una visión global, hay negocios puntuales que sabemos que hoy me está yendo bien en detrimento de todo el mal que me puede ir a futuro. Bueno, es lo que vimos en los últimos años, y entre estos integrantes siempre existen ganadores y perdedores. Y veamos lo que pasó en los últimos años, en donde teníamos consumidores felices porque estaban comiendo 70 kilos de carne barata a 10, 12, 15 pesos el kilo de milanesa cuando valía 25 pesos una pizza. Teníamos industriales con un festival de faena de 16 millones y medio de cabezas, sabiendo aún que nos estábamos comiendo el stock, pero no importa, se faenaron un montón y hoy están bregando por tratar de tener una vaca para poder ser faenada. Por otra parte, los engordadores, principalmente el feedlot, en función de las compensaciones otorgadas
por el gobierno, en donde empezó a meter terneras, empezó a llenar los feedlot, dieron ciclos y ciclos de engorde de hembras que fueron a faena, y el pato de la boda en los últimos años fue el criador que absorbió todas estas ineficiencias. Su precio se vio estancado a partir del año 2005-2006 en 3 pesos lo que valía un ternero, con una suba de costos a lo largo de los últimos años, y fue el pato de la boda que se vio obligado a vender y a malvender toda su hacienda, y sumado a una terrible sequía, hizo un cóctel explosivo que llevó a esta disminución de vientres, que era lo que hablaban los compañeros míos anteriormente. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy el consumidor come mucha menos carne, cara. El industrial, como decía anteriormente, está viendo cómo hago para conseguir una pata de faena. De los 16 millones de cabezas, hoy está faenando 10 millones y medio, con una estructura de costos que se ha incrementado. El engordador, el feedlotero, está viendo que con estos niveles de reposición de los terneros, ¿cómo hace para meter terneros, comprar, engordar, tratar de hacerlos eficientes, con un nivel de reposición mucho más caro de lo que vende su ternero gordo? Y hasta he escuchado datos de feedloteros que hoy compran terneros livianos para recriarlos y venderlos como recría, porque le es más fácil recriar el ternero y venderlo como recría que continuarlo y hacerlo como gordo. Y por último, a diferencia de lo que estaba pasando hace 3 años, el criador que sobrevivió a estos 4 o 5 años de malaria es el que mejor posicionado se encuentra. El criador hoy que tiene vacas, que tiene terneros, está vendiendo un ternero a 10, 11, 12 pesos, se para encima de los terneros y es el que realmente está teniendo rentabilidad en los últimos año y medio más o menos. Para ver esto, un poco cómo ha sido esa distribución a lo largo de estos últimos años, esto es aproximado, no quiero que lo tomen como significativo y tal cual. Veíamos que dentro de la composición del precio final, de lo que nosotros hablamos, cuánto es la totalidad de precio que vende el carnicero al público, en el año 2008 sobre un valor de 2 medias reses de novillo de aproximadamente 120 kilos, estábamos hablando que un carnicero estaba facturando alrededor de 2.600 pesos, y en donde el criador y el invernador, el productor primario, estaba con alrededor del 56% de la facturación, en donde el criador tomaba el 21% y el invernador tomaba el 35% de ese precio final. Por otra parte, la parte intermediación, la parte de industria, estaba con un 7-8%, y lo que era carnicería y matarifes, a la parte de la izquierda, estaba con aproximadamente el 37% del precio final, del margen final, que estaba tomando en estos años de carne barata y altos volúmenes. En el día de hoy, sobre un valor de venta total de todos los cortes de aproximadamente 5.700 pesos, hoy el criador y el invernador, el productor primario, se halla con el 62% de la torta. Y lo que les decía anteriormente, lo que antes el criador era el 21%, hoy el criador está prácticamente con el 36, 37, 35%. Esto es aproximado, por favor no lo tomen tal cual, después vemos si es punto más, punto menos. Y en contraposición, entre la carnicería y el abastecedor está entre un 33%. Se ajustaron los márgenes, venden menos, el criador vende mejor, el invernador ve cómo hace para engordar y ser mucho más eficiente, pero a estos niveles de precios evidentemente se le hace mucho más complicado, porque subió mucho más el precio de la reposición de lo que subió el precio del gordo, producto que es muy a la caer el consumo. Esta caída del consumo llevó que el gordo no acompañó la suba del precio del ternero de reposición. Entonces, en conclusión de todo esto, el que mejor se encuentra posicionado hoy es el criador. El criador que sobrevivió, el criador que tiene vacas, el criador que está preparado para captar estos buenos precios, y es el que se encuentra obligado en retomar y en recuperar este rodeo nacional. Recién veníamos viendo cómo la clave para recuperar el protagonismo, recuperar el stock, recuperar la producción de carne a nivel nacional, viene por mejoras en los índices reproductivos. Ese es el aspecto clave dentro del cual va a llevar a la recuperación. Y hoy el criador tiene precio para poder liderar esta recuperación. Tengamos en cuenta que hoy la ganadería es rentable, fundamentalmente la cría, pero ojo, que esta rentabilidad, este precio,
Hoy el precio tapa todas las ineficiencias. Hoy podemos producir muy mal a nivel de establecimientos primarios y ganar plata porque el precio no está tapando las ineficiencias. ¿Qué va a pasar cuando este precio realmente baje, producto de los ciclos ganaderos? Cuando los precios, las cuestiones se acomodan, los precios vuelven a bajar. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos precios y seamos sumamente ineficientes como veníamos siendo hasta ahora? Entonces, en función, para aumentar la clave a toda esta cuestión que nos está pasando en todo el sector de la cadena de ganados y carnes, es aumentar la producción y la productividad fundamentalmente de los establecimientos primarios. Ahora bien, todos lo sabemos, ya lo hemos escuchado un montón de veces en seminarios, que en un establecimiento de cría nosotros podemos mejorar la productividad mediante tecnología de procesos, esto es, realizar manejo reproductivo, el manejo de la vaca, ver el estado corporal, asignar repotreros, estacionar los servicios, revisar los toros, hacer el tacto, un plan sanitario que hoy puede estar alrededor de 25 o 30 pesos por cabeza. Todos estos son tecnologías de bajo costos y la que nosotros recomendábamos 3 años atrás o 2 años atrás cuando los precios no daban. O podemos realizar la tecnología de insumos, en donde esto sí ya realmente hay que empezar a realizar inversiones, hay que poner plata para realizar inversiones, es implantando pasturas, es fertilizando las pasturas, que nos permitan un aumento de carga, que nos permitan el aumento, la mejora nutricional de las vacas para que entren en ciclo, para que entren en servicio, para que se preñen, es incorporar genética a los rodeos, es incorporar reservas forrajeras como silajes, heno, fardos, distintas raciones que permitan mejorar la productividad y mejorar la producción. Evidentemente en toda esta segunda parte necesitamos plata y hoy relativamente el que está bien posicionado es el criador para poder implementar esta tecnología. Ahora evidentemente esto lleva a un proceso de decisión de inversión y para decidir las inversiones nosotros tenemos que tener expectativas en el negocio y estas expectativas en lo que hace y en lo que nosotros evaluamos en función de todo lo anteriormente mencionado, en función de la evolución futura de Hacienda, en función de la escasez de Hacienda que va a faltar en los próximos 4 o 5 años, esto es clave, va a faltar Hacienda en los próximos años, el precio de la Hacienda va a continuar alto, va a ser rentable la ganadería, entonces tenemos una expectativa para invertir en el sector, para mejorar el sector, que nos puede llegar a generar rentabilidad y mayor producción en el futuro. Evidentemente, todos los que estamos en el sector no solo queremos precios, sino queremos reglas claras y permanentes. No podemos andar cambiando y que nos pongan restricciones, que nos pongan vedas, que nos cierren las exportaciones, que nos peguen palos por todos lados. Necesitamos reglas claras y permanentes en el largo plazo para poder invertir, porque lo que tiene la ganadería, a diferencia de la agricultura, que aparte de los ciclos ser más largos, es mucho más intensivo en capital. Sembrar una hectárea de pastura, sembrar una hectárea de agricultura, podemos estar hablando de 1.000, 1.200 pesos por hectárea. Implantar una pastura y adecuar la carga para esa pastura es mucho más el valor por hectárea, es mucho más intensivo en capital. Y para trabajar con mayor capital intensivo necesitamos tener reglas claras de inversión y reglas claras de largo plazo. Y la última cuestión que nosotros hacemos hincapié es cómo estamos en relación de precios relativos. ¿Qué es lo que yo estoy produciendo y cuál es el costo de mis insumos? Y si estos precios relativos van a ser permanentes o temporarios. En función de esto, nosotros hemos hecho una serie de precios con algunos insumos en lo que es cuántos kilos, en lo que llamamos relación ternero versus insumos para distintos productos, cuántos kilos de terneros yo necesitaba para comprar 1 tonelada de fosfato de amónico en los últimos 20 años. Estos precios son tomados de márgenes de agromercado y los precios del Rosgan. Hicimos la relación en los últimos 20 años, desde el año 90, y hemos visto que, por ejemplo, para el fosfato de amónico, el promedio en los últimos 20 años se necesitaban 445 kilos de ternero para comprar 1 tonelada de fosfato de amónico. Saquemos el año
2008, diciembre de 2008, diciembre de 2009, donde los fertilizantes y derivados del petróleo explotaron, se fueron por arriba, y evidentemente también incidía el bajo precio de la hacienda, donde esa relación estaba arriba de 1000 y pico de kilos. Hoy estamos en una relación de aproximadamente 300 kilos de ternero para comprar una tonelada de fertilizante. Podemos ver lo mismo con las semillas de alfalfa a modo de ejemplo, pero es similar a lo largo de cualquier otra forrajera. Históricamente precisábamos prácticamente 4,5 kilos de terneros para comprar 1 kilo de semilla. Hoy estamos en una relación de 2,4. 2,4 kilos para comprar 1 kilo de forraje. Precisamos 300 kilos de ternero para comprar una tonelada de fertilizante. Veamos lo que pasó con el glifosato. Con el glifosato, evidentemente, 20 años atrás no era la misma tecnología de producción de glifosato y precisamos 20 kilos de ternero para comprar 1 litro de glifosato. Hoy estamos en menos de 1 kilo, en 850 gramos de ternero para comprar 1 litro de glifosato. Si nosotros tomamos en cuenta estos 3 parámetros, es lo que necesitamos para implantar una pastura. Hoy hacer una pastura es mucho más barato que antes y con relación a lo que nosotros estamos produciendo. Y esta relación es el gas, y con respecto al gasoil, es la que menos, la más marcada ha tenido. Es decir, en los últimos años hemos visto 46 kilos de ternero para comprar 100 litros de gasoil y hoy estamos en 39,40. Es la relación que más justa está, la que no ha cambiado tanto. Pero en la mayoría de los otros insumos, y no los quiero tapar con estos números, hemos visto también con postes de alambrado, con otros insumos que estamos viendo y utilizando en el campo. Y esta relación de lo que nosotros estamos vendiendo en función de lo que nosotros estamos utilizando es la mejor en los últimos años, como para poder invertir, para poder aplicar tecnología de insumos en nuestro ciclo productivo. Este mismo dato lo quisimos hacer con una vaquillona preñada. Hace 3 años atrás valía más una vaquillona preñada, mandarla al frigorífico, venderla como carne, aun cuando el rinde sea bajo, que guardarla como madre. La estábamos vendiendo en un frigorífico a 1.400, 1.500 pesos, y si la queríamos vender como madre nos pagaban 800, 900 pesos preñada. Y sí, mandémosla al frigorífico que nos paga más, evidentemente. Así fue como tuvimos esa liquidación de vientres en los últimos años. Fíjense aquellos establecimientos de cría que hoy pueden vender vaquillonas preñadas, porque les sobra, porque tienen manejo reproductivo eficiente, porque están con índice de destete por encima del 80%, y ese ciclo que estábamos mostrando hoy, en función del destete, en función de la retención, en función del refugo, cuando tenemos niveles de eficiencia reproductivas altos y podemos salir a vender vaquillonas preñadas, fíjense, históricamente, la relación es la inversa. Con una vaquillona preñada podíamos estar comprando 81 toneladas de fosfato de amónico. Hoy con una vaquillona preñada podemos estar comprando 117 toneladas de fosfato de amónico. Con una vaquillona preñada comprábamos 72 kilos de semilla. Hoy estamos comprando prácticamente 130 kilos de semilla. Con una vaquillona preñada comprábamos 74 litros de glifosato. Hoy estamos comprando 360 litros de glifosato. Por favor, señores, si hoy no vemos la oportunidad de realmente empezar a utilizar tecnología de insumos en el campo, es porque realmente no estamos viendo estas cuestiones. Yo creo y nosotros consideramos que este es el momento de reinvertir en el establecimiento, es un momento clave. Es el momento de reinvertir recomponiendo infraestructura, y es lo que yo me atrevo a decir que es la que la mayoría de los productores están haciendo. Hoy van a reparar la manga, van a reparar los alambrados, van a reparar las instalaciones que se han venido depreciando y desgastando en los últimos años, pero es también momento de incorporar tecnología en pasturas que nos puedan producir 300, 400 o 500 kilos de carne por hectárea, y con una ganadería de 300, 400 kilos de carne por hectárea podemos hablar que vamos a ser eficientes y que le podemos competir tranquilamente a la soja. No tengo miedo a competirla con la soja si somos eficientes y si somos productivos con este nivel de precios. Es momento de invertir en genética, es momento de invertir en genética para los rodeos, comprar reproductores, hacer inseminación a tiempo fijo. El tema es cuánto va a durar
esta tecnología, cuánto va a durar esta relación de buenos precios de lo que nosotros vendamos con unos precios en un contexto inflacionario. La clave de toda esta cuestión es cómo va a evolucionar el precio de la hacienda, el precio del ternero, el precio de la vaquillona, si esa evolución va a ser más alta o no. Yo creo que está llegando prácticamente a su techo, puede subir un poquito más, pero no mucho más el precio de un ternero, y cómo van a subir todos los insumos en un contexto inflacionario que tiene Argentina hoy, y que esa relación de lo que yo estoy vendiendo con lo que yo estoy necesitando para consumir se va a ir achicando. Y es momento clave para posicionarme en el futuro, dentro de 4, 5, 6 años, cuando los precios realmente no me sigan siendo tan favorables, cuando los precios después de los ciclos ganaderos vuelvan a la normalidad, y si nosotros seguimos manteniendo estos niveles de ineficiencia, después no nos quejemos. Está en el productor, está en el que está en el campo, en tratar de distinguir y ver lo que nosotros queremos, un rodeo de vacas de este estado, que dentro de todo está bastante bien, o podemos mencionar un rodeo de vacas en este estado, y nosotros lo hemos visto y lo vemos, y esto lleva a la mortandad, a bajos índices de preñez, bajos niveles, porque no hay pasturas, no hay nada. O podemos ver esto, y esto ustedes me van a decir es un exceso. Esta foto yo la tomé hace exactamente 2 años, en octubre del 2009, cuando estábamos saliendo de la peor sequía que veíamos en la provincia en el país directamente. Y esto es un establecimiento en provincia de Buenos Aires que se dedica a hacer pasto. Para mi gusto estas vacas ya están gordas, se están pasadas y necesitan carga. Pero evidentemente esto es lograble, esto es factible. Después vamos a ver cómo podemos utilizar esta tecnología, cómo podemos hacer para llegar a estas cuestiones. Podemos tener estos rodeos y esta hacienda en el norte del país con esta calidad genética, o podemos tener estos terneros destetados y consumiendo estas pasturas en el norte del país, que son factibles, que son realizables. Podemos ver esto, y esta es la clave, siempre la pongo, esta foto la saqué en la zona del delta. Este es el no manejo, esto yo ya no me atrevo a llamarlo un productor, esto es un tenedor de hacienda. Hoy tener una vaca con 2 terneros al pie, uno de 250 kilos y un ternero recién parido, este es un extractor o un recolector de terneros. Tampoco me atrevo a llamarlo cosechador, porque uno para cosechar tiene que sembrar previamente. Evidentemente un productor así o un tenedor de hacienda así, evidentemente invierte poco, lo único que hace, paga un sueldo a un empleado, vacuna porque es obligatorio, y cuando necesito plata voy, levanto y vendo. Hoy como vale va a ir cada vez menos, y esto es lo que tenemos que dejar de hacer, y hay muchos de estas cuestiones que vemos en el país. O podemos tener productores que se dedican a invertir, a hacer destete precoz, a hacer tecnologías de insumos y de procesos que mejoran los índices reproductivos, que permiten aumentar la carga en los establecimientos. Podemos tener toros a la izquierda de baja calidad, de bajo nivel genético, o podemos utilizar reproductores de buena calidad que nos va a dar una mejora en todo nuestro establecimiento. Y por último, como para ir terminando, tengamos muy en claro que hoy la ganadería, hoy la cría es negocio la cría, pero para hacer negocio hay que hacerla eficiente, hay que aprovechar esta oportunidad de precios. Esto es por un negocio, es por plata, no es por amor. Hagamos una ganadería para ganar plata. Cuanto más produzcamos, mayor rentabilidad y más plata vamos a ganar. Los desafíos a nivel sistémico, a nivel global, a nivel de cadena, es que transformemos en una cadena coordinada e integrada a nivel nacional, en donde ya no nos peleemos uno contra otro, sino que tratemos de buscar el bien común, en donde tratemos de lograr que todos ganemos en este sector. Es clave recuperar el terreno perdido. Por favor, volvamos de la B, vayamos a jugar un mundial y ganémoslo, lo necesitamos, y Argentina es clave para llegar a esto. Y a nivel del productor, por favor, es necesario y clave incrementar la producción y la productividad de los rodeos, y ya transformarlos de un recolector de terneros para transformarlos en productores, y en aquellos productores en empresarios ganaderos. Muchas gracias. Bien, la última disertación de este bloque. Antes de finalizar, vamos a invitar a pasar al estado al ingeniero Martín Bigliardi.
Él va a hablar sobre todo lo que es el impacto de la producción forrajera en la cría, uno de los tantos elementos que han mencionado los disertantes anteriores. Buenas tardes a todos. Mientras se carga la presentación, quería hacer unos comentarios. Primero, gracias por la invitación. Y después hay dos cosas que me ponen nervioso en la vida. Estar atascado 2 horas en la autopista como recién y dar una charla para tantas personas. O sea que bueno, espero hacerlo lo mejor posible. La charla de hoy es dentro de lo que es tecnologías para la producción ganadera. La idea son uso de tecnologías para lograr pasturas productivas. La idea es dar un pantallazo general de los principales puntos y no ahondar demasiado en ninguno por el escaso tiempo que tenemos, pero la idea es abarcar un poco de todos. Cuando hablamos de tecnología para producción ganadera, una vez se imagina supercomputadoras, robots y demás cosas. Muchas veces hay muchas tecnologías, como recién decía Federico, de procesos y de insumos que son muy sencillas y muy al alcance de todos, que es importante hacerlas bien. Entonces lo que vamos a intentar ver es cómo hacemos bien esas pasturas. El gran desafío que tenemos es dar este salto, pasar de potreros de baja productividad a pasturas altamente productivas. Que se dan en casi toda la región productiva ganadera del país. Estamos produciendo mucho sobre potreros muy poco productivos. Entonces el salto que tenemos es pasar de campos naturales en zonas de la región pampeana de 1,5 toneladas a 4 toneladas y tener la posibilidad de llegar a entre 8 y 14 toneladas. Estos datos son medidos de grupos CREA de la Cuenca del Salado. Son datos reales y concretos del salto que uno puede ir dando. Y pasar también, en la medida que vamos aumentando la producción forrajera, intentar hacer lo mismo con la producción ganadera. Pasar de los 70 a 160 kilos de carne por hectárea a productividades entre 500 y 850 kilos de carne por hectárea. Con lo que comentó recién Federico y algunas pautas que iremos viendo, somos realmente competitivos como actividad. Si nos quedamos en la producción de 70, 80, 100 kilos de carne por hectárea, no competimos ni con nosotros mismos, porque si nos cobráramos el alquiler del campo como dueños del campo, generalmente salimos o empatados o perdemos plata. Entonces es importante, si somos productores, meternos ese costo de alquiler para presionarnos un poquito más, o como asesores presionarnos un poco más para hacer las cosas mucho mejor. Como si queremos ser buenos productores de carne y de pasto, primero tenemos que ser muy eficientes con el recurso más escaso que existe. Y el recurso más escaso que existe a nivel de producción agropecuaria es el agua. En el planeta la producción agropecuaria está condicionada por la falta de agua. No alcanza el agua para tener pasturas productivas, agricultura productiva, y es lo que más condiciona la productividad. Entonces, si queremos ser realmente eficientes con la producción agropecuaria, debemos ser inevitablemente eficientes con el aprovechamiento del agua. Como dato orientativo, si hablamos que para 1 milímetro de agua nos representarían 10 kilos de materia seca, y en la región húmeda, este es un caso de la Cuenca del Salado que lo traje a correlación. Si en la Cuenca del Salado llueven cerca de 1.000 milímetros por año, la producción media debería ser cerca de 10.000 kilos de materia seca por hectárea. Eso es sin tener todo afinado, porque podría ser 12 o 14 o 15.000 kilos de materia seca, pero algo medio deberían ser 10.000. Si las pasturas, los campos naturales y algunas pasturas producen entre 2 y 3.000 kilos de materia seca, estamos aprovechando solamente 200 a 300 milímetros, lo cual quiere decir que estamos desperdiciando mucha agua, que, como dije antes, es el factor más limitante que hay en producción ganadera. Entonces es casi una obligación moral de ser eficientes en el uso del agua. Entonces, y además esos 700 milímetros o 800 que sobran
son los que encharcan los campos y molestan. Si yo tengo una pastura que está bombeando agua continuamente, la situación es totalmente distinta. Porque tengo una bomba continua de agua que encima de bombear el agua produce un forraje de mucha calidad, bajo costo, que daría producciones altas de carne. Si hablamos de pasturas, fui a un campo en Entre Ríos y esta era una de las pasturas que tenían, o de lo que decían que era una pastura, y esta era otra. Las dos las llamaban pasturas. El hecho de que hayamos sembrado algo con intenciones de que fuera una pastura, no quiere decir que sea una pastura. Entonces, si sembramos un maíz y nos quedaron 3 plantas por hectárea de maíz, no es un maíz. Está sembrado el maíz, pero no es un maíz. Mucha gente mantiene las pasturas con una baja, están de plantas poco nutridas, todo mal, y llaman eso pastura. Si queremos ser competitivos con la agricultura, tenemos que usar el mismo tipo de conceptos que usamos en la agricultura. Entonces tenemos que estar pensando ya, hoy por hoy, en forrajicultura de precisión. Así como hay agricultura de precisión, hoy tenemos que hablar de forrajicultura de precisión también. Y hoy tenemos que estar pensando en esto. Hoy la producción de pasto tiene que ser una fábrica de pasto moderno. No es concebible pensar en el pasto que está y lo aprovechamos como sea. Hoy tenemos que pensar en una fábrica de pasto y ser lo más eficientes posibles con la producción y aprovechamiento de eso que producimos. Para entrar ya más en tema específico, y que me está corriendo un poco el tiempo, es la misma pastura, el mismo suelo, la misma agua, la misma fertilizante, todo igual, que se hizo una densidad de siembra baja y otra densidad de siembra alta. Cuando hablo de densidad de siembra baja o del logro de plantas bajas es cuando sembramos un maíz, todos sabemos que tenemos que sembrar 71.400 plantas por hectárea, o en algunas zonas más secas sembraremos 60.000 o con riego 90.000. Cuando sembramos pasturas, nadie tiene ni idea de lo que siembra, ni cuánto quiere tener, ni mucho menos. Entonces es fundamental tomar el concepto de tener pasturas bien densas y productivas. Es uno de los principales puntos a tener en cuenta. Si yo ya largué con un maíz de 10.000 plantas por hectárea, no tengo forma de recuperarlo, ni que lo fertilice, ni que lo riegue, ni nada. Entonces, uno de los principales puntos a tener en cuenta es logro de plantas. Se tomaron dos pasturas, una con 84 plantas por metro cuadrado de base festuca, más la leguminosa, y otra con 224. Las diferencias grandes fueron, una pastura entró a pastorear, como ven ahí, como ven acá, 2 meses antes que la otra. Y a la salida del invierno, que es una época crítica todavía. Entonces la otra entró más tarde, produjo menos. La diferencia fueron 2.000 kilos de materia seca, que eso traducidos en carne son cerca de 130, 140 kilos de carne por hectárea. O entre 70 y 120 según cómo hagamos el manejo. Si fueran 100, estamos hablando de 800 pesos por hectárea al tercer pastoreo que ya habíamos recuperado. De una que sembrábamos más densa con otra menos densa. No sé si queda claro el concepto, que ya arrancamos muy mal en una con respecto a la otra. Este es en el CREA 9 de julio, zona mejor todavía. El promedio de 3 años, una pastura dio 10.000 kilos de materia seca, la de alta densidad, alto logro de plantas, así una pastura con buen número de plantas, y la pastura con bajo número de plantas tuvo 7.500 kilos, un 30% menos de pasto. O sea que o destinábamos un 30% de la superficie para hacer agricultura con un ingreso extra, o teníamos un 30% más de carga con la representación que eso significa en productividad. Y esto se corta al tercer año porque la pastura de baja densidad del tercer año se ralió por las malezas y la otra siguió 2 años más. O sea que no solo produjo menos esos 3 años que estuvieron juntas, sino que persistió más. En el caso anterior que les mostré en la cuenca del Salado, una duró 4 y la otra duró más de 6 años. Una duró 4 y la otra duró 6 años. La que duró 4 años fue porque agarró un otoño llovedor, y la que tenía buena densidad de plantas, los animales no rompieron el piso, y la que tenía bajo densidad de plantas, los animales al pisar más sobre la tierra y no sobre el pasto, rompieron el pasto y destruyeron toda la estructura forrajera. Entonces, arrancar con una pastura densa es clave para pensar en productividad. En el año 2007 hicimos un relevamiento de más de 300 hectáreas de pasturas
en varios campos de CREA, o sea, todos campos con tecnología bastante de punta. Se midieron entre 60 y 120 días después de sembrados la cantidad de plantas logradas en las pasturas. De las mediciones que hubo, la mayoría de las pasturas, estas eran cantidad de plantas por metro cuadrado, y estos eran número de pasturas que medimos. No sé si queda claro el cuadro. Eran cerca de 10.000 hectáreas de pasturas, de las cuales más de 2/3 de las pasturas no llegaron al umbral mínimo de plantas. Estamos hablando de los campos de más de punta en general del país, que más del 2/3 de las pasturas no llegaron a un umbral mínimo de plantas. Eso habla que estamos bastante complicados en lo que es ya en el arranque de las pasturas. ¿Y qué pasa con los verdeos de invierno? Esto es, fíjese, esta hilera de cañas de maíz, son 2 veces, el raiguera sembrado, lo saqué de una foto para un lado y para el otro. La diferencia que hay acá es, este era con la densidad normal de siembra y este era con alta densidad. Fíjense la carpeta como queda en uno o en el otro. Al tener mucha mayor intercepción de luz más temprana, la posibilidad de que crezca más rápidamente las plantas es muchísimo mayor. Entonces, no es para hacerlo generalizado, pero tal vez como una entrada a algunos potreros, entrar con más plantas nos permite adelantar los pastoreos. Esto era los 45 días de la siembra, esto le faltaba un poco para entrar a pastorear, pero esto ya estaba listo para pastorearse. Fíjense qué importancia hay con un verdeo de invierno, lo estamos esperando, estamos corriendo atrás del pasto desesperados, tener esta posibilidad. Cuando hablamos de densidad de pasturas densas, uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, la densidad que sembramos y por otro lado, la cantidad de plantas que logramos de cada una de las semillas que sembramos. No sé si queda claro, no es lo mismo lo que sembramos de lo que tenemos. En ese muestreo que hicimos en el 2007, el promedio de todas las pasturas dio que de cada 100 semillas viables, no de semillas totales, de las semillas viables que sembrábamos, de cada 100 semillas lográbamos menos de 30% de plantas, menos de 30 plantas de cada 100 semillas. Estamos hablando entre 28 y 29 plantas cada 100 semillas. Y era peor cuanto más chica la semilla. La que tenía mejor logro era la cebadilla criolla o la avena, y en la medida que íbamos achicando el tamaño de semilla, los logros iban disminuyendo. Esto se da principalmente por el tema profundidad de siembra, que es el factor condicionante más importante que hay en lo que es logro de pasturas. En el INIA, en Uruguay, Paco Formoso hizo un experimento que probó distintas regulaciones de siembra. Estas son semillas con respecto a la horizontal del suelo, con respecto al suelo. Una que quedó en el aire, otra apoyada. No sé si van viendo el degradé, esta era 2 centímetros de profundidad. ¿Qué es lo que se vio? Que las semillas que estaban en buen contacto del suelo con la tierra germinaban mucho más rápidamente, terminaban de germinar más rápidamente, pero si yo tengo que elegir entre ir muy arriba, que es este caso de acá, o muy profundo, acá lograba 16 plantas cada 100 y acá lograba solamente 6 plantas cada 100. Entonces, si me tengo que equivocar, prefiero equivocarme para arriba y no para abajo. No sé si queda claro esta idea. Pero siguiendo un poco más con esta idea, hay 2 tipos de profundidades. Una es la que se llama profundidad aparente y otra profundidad real. La profundidad aparente es, si yo les digo que es superficial, si yo quiero sembrar en el piso 10 de un edificio que estoy arriba del horizonte del suelo, sería horizontal, sería superficial la siembra. Pero si yo le pongo 5 centímetros de tierra arriba de esa semilla, les aseguro que no nace ninguna planta. Por el contrario, si yo quiero sembrar en el subsuelo de mi casa y le pongo solamente medio centímetro de tierra arriba, nacen todas las plantas. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la siembra, cuando hablamos de siembra superficial, la semilla puede estar enterrada, pero no puede estar tapada. O sea, no puede taparla más de medio centímetro a 1 de tierra como máximo. No sé si queda claro ese concepto, que es el más importante en siembras. Entonces, si vamos a sembrar, tengamos mucho cuidado de no tapar la semilla. Entonces, prácticamente están prohibidas las tapadoras de las sembradoras. Entonces, sembremos con colita de castor o con ruedita pisagranos, que ahí termina la sembradora. Si tenemos la tapadora siempre arrima 2 a 3 centímetros de tierra y hacemos macana. Acá sería la sembradora
con tapadora, que queda más prolijo el surco, y sin tapadora, que queda el surco abierto. No sé si llegan a ver todos. Y esto es la misma pastura sembrada de acá para acá, hasta acá, una maquinada sin con tapadoras, y el resto está con tapadoras. Yo creo que la foto habla por sí mismo, pero si quieren ver lo que sucedió, casi entre un 30 y un 60% más 80% más de plantas por haberle sacado la tapadora. Otro de los puntos fundamentales a tener en cuenta es elegir la especie adecuada en el lugar adecuado. No todas las especies sirven para todos los ambientes, y muchas veces se cometen terribles errores y hasta horrores de elegir mal la especie en el lugar. Lo que vemos acá es un pobre regras perenne sembrado al lado de una festuca al tercer año de vida, después del segundo verano. Fíjense cómo la pasó mal en un suelo de pH medio alcalino y salino. El pobre regras perenne no lo pasó. No es que el regras perenne sea una mala especie, ni mucho menos, pero es en el ambiente que va regras perenne, no en cualquier lugar. Esto también, en los ambientes que hasta hace 2 años quedaban para ganadería, que por ahora siguen quedando, los agricultores no nos devuelven nada por ahora, no hay rotaciones posibles para llegar a las pasturas limpias. Uno de los temas importantes, para sembrar una pastura, yo tengo que controlar todas las malezas que no puedo controlar en post-emergencia, las tengo que controlar previamente. Como no te puedo hacer una rotación agrícola tradicional de maíz, trigo, soja, estoy muy condicionado en esos ambientes. Entonces, a veces es más importante, a veces uno elige como hacer esto en un maíz RR para limpiar el potrero, pero no la pasó muy bien al lado de un sorgo. Fíjense la diferencia que hay entre especies. A veces hay que tener cuidado, por más que este limpie mejor, si no tengo cobertura tampoco es muy bueno lo que estoy logrando. Este es el ambiente típico de donde van los agropiros, que van acá, en La Pampa, en San Luis, se adaptan muy bien a esos ambientes, pero a veces uno duda si meter agropiro o festuca. Fíjese, esto es agropiro y festuca, en el mismo ambiente que estábamos antes. Hay algunas festucas, la mayoría no se adaptan a estos ambientes, pero algunas que otras festucas encontramos que se adaptan a los ambientes de agropiro. Pero cuando decimos festuca se nos complica la vida un poco más, porque esta es una festuca, esta es otra y esta es otra. Tenemos 3 festucas que son totalmente distintas. Esto era en invierno, esta es una netamente invernal y esta es en verano. Si vemos la foto en verano, la foto es a la inversa. Esta en verano está amarilla, esta intermedio y esta está bien verde. Por eso tenemos que saber qué queremos y qué necesitamos, y con respecto a eso definir qué vamos a buscar. Visto en perfil, fíjense la diferencia de altura que hay entre uno y otro, y si yo necesito comida en invierno, seguro que quiero este tipo de festucas. Si yo no quiero comida en invierno, tal vez me sirva más la de la otra punta. Una ventaja que tienen estas invernales, que se llaman mediterráneas, es que en general producen igual pasto que las otras o menos, pero tienen latencia de verano. Al tener latencia de verano, no se mueren con las sequías y las situaciones extremas del verano. Otro de los puntos que no quería dejar pasar es el tema de fecha de siembra. Las pasturas tienen una fecha de siembra un poquitito amplia. Así, un maíz uno sabe la fecha de siembra bien acotada. Las pasturas se siembran desde febrero hasta agosto, septiembre. Todavía hay gente que está sembrando pasturas hoy, habiendo empezado en febrero. Es bastante amplio el abanico, y si tenemos que atacar, es uno de los puntos más importantes para atacar y de los más baratos. Fíjense, la misma pastura sembrada con 2 fechas distintas, solamente 45 días de diferencia entre una y otra. Y fíjense, esta se pastoreó en julio, en agosto, en septiembre, cuando recién esta empezó a pastorearse. O sea que tuvimos pastoreos de julio y de agosto buenos contra la otra que no los tuvo. Fíjense, todos los campos en julio y agosto estábamos complicadísimos, y tener la posibilidad de tener pasto en cantidad y calidad en esa época, la diferencia es abismal. Y la diferencia que se sacaron fueron 3.000 kilos de materia seca. Entonces eso está corroborado en varios, desde Entre Ríos hasta La Pampa y en Cuenca. Esto, en una pastura con buena densidad, buena fertilización, son más o menos 75 kilos de materia seca por día, lo cual equivale a hablar cerca de entre 5 y 6 kilos de carne por día de atraso de la fecha de siembra. Estoy perdiendo 5 a 6 días. Si yo me atrasé 30 días en la fecha de siembra, o me adelanté con respecto al vecino, yo la pastura la pagué con esos pastoreos anteriores. No sé si queda claro. O sea, al adelantarme 30 días, tengo como 180 kilos más de carne. 180 kilos más de carne que los aprovecho seguro en el invierno, equivalen a 1.200, 1.400 pesos. Sí.
ser. Bueno, esta es una pastura en abril, como estaba lista para pasturearse, sembrada en febrero. Esta era en mayo, otra misma. Otro tema a no sacar de vista es el tema de fertilización en la siembra y la incidencia que tiene en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto, generalmente estamos hablando de cerca de 3.000 kilos de materia seca cada 100 kilos de fosfato diamónico. Y para otro tema, además del fósforo, es el nitrógeno. El nitrógeno tiene dos efectos. No solo aumentar la producción de pasto, esto es sin nitrógeno y esto es con 120 kilos de urea. No solo se aumenta el volumen de pasto, sino es como tener dos novillos de 420 kilos, uno engordado en 4 años y en otro en 1 año y medio. ¿Cuál va a ser más tierno y de mejor calidad? Con el pasto pasa lo mismo. Yo puedo llegar al mismo volumen en más tiempo, lo cual voy a tener mucha peor calidad. Hay diferencias de calidad forrajera, de persistencias entre las forrajeras, de tipo de forrajeras. Hay nuevas forrajeras a tener en cuenta, nabos forrajeros en este caso, a los 45 días de sembrado. Malezas, las malezas son como los parásitos de las pasturas. Muchas veces no le damos mucha importancia, pero con una cobertura de cerca del 30% de malezas podemos perder hasta el 60-70% de la producción de pasto y perder las pasturas. Después tenemos que acordarnos de los animales en pastoreo, que el manejo tiene que ser muy eficiente y muy adecuado, ya que una vez que logramos las pasturas, manejarlas bien. Y no instalarlas a fondo, sino hacer un manejo racional de las pasturas. Estoy yendo un poco rápido por evidentes costos de tiempo. Para ir cerrando, para mejorar la productividad forrajera, hay algunas tecnologías de procesos, fecha de siembra, regulación de la siembra, cadena forrajera, elaborar no puedo dejar un potrero libre del campo de 6 meses. Barbechos bien adecuados, medición de pasto y manejo del pasto. Una vez que empezamos a producir necesitamos medir y manejar bien el pasto. Y tecnologías de insumos, densidad de siembra, fertilizaciones, herbicidas, insecticidas, genética forrajera y reservas. Y no nos olvidemos que todo esto lo tienen que manejar los seres humanos.